meet Dani el Rojo. El Millionaire, one of the biggest bank robbers in Europe. Activo, Dani. El tintineo de la caja de contar, digo, uy, dinero, digo, ahí entro y me lo llevo. Sí. Non dimenticare, non dimenticare. Claro. Uno migliore, da dove arriva? Big Cronito. Vamos. Para ponerme detrás del empleado y decir, esto es un atraco. Entonces, claro, le están abriendo la puerta, entro con él, pero el mismo que le abre la puerta, la cierra. La rumba de Barcelona, que la rumba de Barcelona. Estuve trabajando con Calamaro, con Bumburi, con Messi, trabajaba de seguridad. Activo, creo que hermano. ¿Te gusta Barcelona o no? We're the first couple in the world to travel the most dangerous places. We do it with style, courage and determination. Envy. 18. Ei, vocês não me ouviram gritar? For you. Okay, I arrived in Barcelona. It's very active as fuck. How are you, There's amore? a crazy motherfucker behind us going. Going screaming, but this is only the beginning. So we are here in España, guys, in España. España, hola chico, hola chica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? So I called my friends, Siete. He's a big guy from here. I met him some years ago, like 3, for shoot a video. And it was a featuring between Cromito Loco from Genoa. Yo Cromito, TVB, mi manchi. Siete, so we come there for take this video. And I know him, I already called him. We will meet him in a club in Barcelona. And now we will eat something in a dumpling things. Got our food. Siete Barcelona. Big bro, I'm here. Hermano, ¿qué es lo que? Big Siete, how many years we don't meet each other? 3 years. Yeah, really. Estoy con Siete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Ciao. Nice to meet you. We have a selfie in Twitter, we can eat Yeah, this no one. problem, no problem. Okay. Yeah. Mission accomplished, guys. We are inside. And it's a little vibe actually here. Big Cronito. Vamos. Grande, e Cronito Loco. So we are here with the president of the Kalada, Jackie. Hi guys, it's a pleasure to stay here. Pues nada, esta es la Kalada, estamos en un club de Barcelona. Nosotros hemos empezado hace 13 años, hemos empezado todo porque nos gusta mucho la música reggae, que conectan con lo que nos gusta mucho, que es también fumar. Aquí tenemos pues estos chicos son de Ámsterdam, por ejemplo, tenemos Sean Cliver ahí arriba, que conocimos ahí en California cuando fuimos por ahí. Los muros, que son muy importantes también. Primero, aparte de estas colecciones de skate que tenemos así de la última cena de Mullen, algunas de ellas son firmadas, como esta de Tom Penny, por ejemplo, que él es muy conocido. What do people most smoke here? Hash or weed? Aquí en España en general la gente fuma más hash. Hash. Sí, sí, claro. Uno migliore, da dove arriva? Depende. El histórico de Marruecos, según mí. Ahora mismo se está haciendo hash muy bueno en California, en Europa. Está haciendo hash, water hash y rosin, que son claramente súper superiores a lo que puede ser un dry marroquí o un afgano negro afgano de hace años o un pakistaní de hace años, ¿vale? Entonces, entre lo que eran los antiguos hash del mundo, diría que
que Marruecos era el que se llevaba para mí la palma. Ha habido un momento del Líbano también que había muy buenas cosas, lo que luego entre la guerra de Afgan, la guerra del Líbano y otras cosas, pues todas esas variedades se han ido perdiendo y nos hemos quedado un poco con lo que es el charas de India, que tampoco llega mucho en Europa ya, y la cercanía de Marruecos hace que en Europa esté más presente el hash de Marruecos y que nos guste más. We just exited from the club La Kalada and now we will go where? To meet Dani el Rojo, El Millionaire, one of the biggest, bank robbers in Europe. one of the Back in the biggest. days. And now we will meet Sete, that is our contact here. Yeah. Big hermano. And now we call the Uber, we go. Let's go. Big Sete Activos, hermano, ¿qué lo que? ¿Todo bien, mi bro? en la casa. Vamos. Estamos activos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien, bichi catalán siempre. La mejor bebida de Barcelona, que no te engañes. ¿Dónde estamos? Andando. Estamos yendo a ver al colega, hermano, a uno de los eminencias de la calle, el millonario rojo, a charlar un poquito con él, que nos cuente su historia un poco y ya verá, però interessante. Grazie per averci accolto, siete Barcellona veramente attiva e davvero sei il contatto di qua. Attivo, siamo prontos, fratello. Yes! Ya, hermano, estamos ya ahí, baja si quieres. Perfecto, grande, grande, hermano. Estaba toda de obras. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Attivo, Dani! Ciao. Chao, italiana. Tutto bene? Sí, Vale? bueno, he estado con los niños. Y los niños ya no son tantos. Ok, estamos aquí con Dani el Rojo, el millonario. Bueno, así me llamaba la policía en el 90. Pero no es que sea millonario, ¿eh? Bueno, para mí, aquí estamos en Plaza Molina, ¿vale? Es una zona buena de Barcelona, porque ahí hay un hotel, que ese hotel era mi instituto. Y yo en ese instituto, cuando llegué con 12 años, para mí el hachís lo llamaba droga. Yo entré y me dijeron, mira, ese grupo de ahí fuma droga. Pues yo no tenía ni puta idea. Y cuando salí del colegio, yo era el que ya fumaba. Es el principio, es que claro, no me arrepiento, ¿me entiendes? Pero no diré de mi mala vida, pero sí, yo no me crié, yo no vengo de una familia desestructurada, con padres alcohólicos, no me han pegado, no, yo he sido muy feliz de joven, de niño. Lo que conocí las drogas y me lié. Y entonces aquí empecé. Aquí conocí el hachís, aquí conocí los hongos. En esta plaza éramos la banda de Plaza Molina, éramos un grupo de chavales que nos gustaba pelearnos. Aquí empezó todo, mi vida de golfa. Entonces por eso he quedado aquí. Preguntándote por qué la policía te llamaste millonario, ¿por qué? No se comían mucho el coco, yo robaba millones y me llamaron millonario. No se plantearon. Hay gente que los robos que hace pues eran de 100.000, de 200. Yo no, yo siempre he robado millones. Por supuesto que tengo un robo de 400 millones, pero de 20 y 30 millones tengo muchísimos. Mi primer atraco fue un estanco. Me echaron de casa mis padres y bueno, ya te digo que de los 13 a los 15 años me lié con todas las drogas, todo, heroína, cocaína, todo por la vena. Y cuando mi padre se cansó de mí, de las que le liaba, pues me echó de casa. Y claro, todo lo que yo había leído en los libros de Yonki de William Worrells, las enseñanzas de Don Juan, todos hablaban de droga, pero no te hablaban del síndrome. O las canciones, ¿me entiendes? Lou Reed, Patti Smith, ¿me entiendes? Te hablaban de la heroína, de la cocaína,
pero no te hablaban del síndrome de abstinencia. Y entonces, claro, yo me acuerdo que cuando me quedé solo, que me echó de casa mi padre, yo me encontraba mal, ¿sabes? Porque no sabía lo que era un mono, no sabía lo que era un síndrome de abstinencia. Y entonces yo me encontraba mal, digo, hostia, qué mal estoy, y era por no tomar droga, ¿eh? Y entonces ahí me di cuenta que estaba de mono y oí el tintineo de la caja de contar, digo, uy, dinero, digo, ahí entro y me lo llevo. ¿Cómo? Llevaba, ¿sabes? Unos lunchacos, entonces ya te he dicho que era... con el judo. Sí, Porque tú practicabas el judo. judo, karate y boxeo, y entonces siempre llevaba los lunchacos, ¿sabes? Los palos estos. Y entonces, Bruce Lee. sí, pero yo no los utilizaba como Bruce Lee. Pero bueno, que sí que los utilizaba bien. Y entonces entré y claro, además como cachondeo, claro, yo entro al estanco, es una señora solamente, entonces claro, saco los runchacos y hago una salida muy bonita. No muy bonita, muy difícil de hacer. Pero claro, la buena mujer esa le importa, no sabe ni lo que son los runchacos. Entonces claro, si me hubiera ido a pelear con alguien y ve lo que hago, ya dicen, hostia, ¿cómo maneja los palos este? Pero claro, la buena señora no se fijó en eso. ¿De qué quiere? Entonces, claro, los tuve que recuperar y meter un ostión en la vidriera y entonces ya se dio cuenta que le estaba atracando. Y ese fue mi primer atraco. ¿Cuántos soldi? Es un estanco, a 10.000 pesetas, para drogarme. A los 20 minutos hacía otro, para comer, a la media hora hice otro. Luego, así en robos pequeños, hacía 3-4 al día. Hasta que no hice el primer banco, que tardé un año, más o menos. ¿Por qué el primer banco? ¿Por qué tú has la banca? ¿Por qué haces la Porque banca? era donde estaba el dinero. Yo tenía que hacer 4 o 5 atracos al día para mantenerme mi ritmo de vida. Haciendo un banco tenía para toda la semana. Hasta que no llegué a pensar, el dinero está en los bancos, y me metí en un banco, luego ya solo he hecho bancos. Hablamos del primer banco. ¿Cómo es? ¿Vale? ¿Por qué ¿Por ese? qué? No sé si en Italia se le llamará santero. Santero es el que te marca un sitio donde hay dinero y tú luego le das el 10% de lo que robas, ¿vale? Yo estaba en una sociedad con, bueno, éramos mafiosetes, éramos ya delincuentes. Tenía 17 años, pero que estaba con gente mayor y entré en la delincuencia muy fuerte. Teníamos discoteca y tal, y entonces yo tenía una novia que trabajaba en un sitio, y entonces la cosa que el novio de la que trabajaba con mi novia, su hermano trabajaba en el banco, ¿vale? Y entonces me vino el hermano a mi discoteca a decirme, oye, es que yo sé que tú atracas. Y claro, yo me quedé corto, como que atraco. Pero claro, cuando vi que era el novio de la que salía con mi novia, digo, bueno, te lo acepto. Digo, puedes saber que soy ladrón. Y entonces me explicó todo. Va a haber tanto dinero, tiene que ir a... todo, me dio todo. Y entonces por eso hice el primer banco y sin querer lo hice solo. Solo, tú solo. ¿Es como fue? No, venía uno conmigo. Pero bueno, pasó una serie de cosas que yo tenía que llegar a las 6:30 y llegué a las 7:30. Entonces, claro, en esa hora habían entrado muchos empleados, ¿vale? Y cuando llegamos con el coche, yo veo que está picando el último empleado para entrar. Entonces salgo corriendo para ponerme detrás del empleado y decir, esto es un atraco. Entonces, claro, le están abriendo la puerta. Entro con él, pero el mismo que le abre la puerta, la cierra y se queda mi colega fuera. El tío que ha cerrado la puerta, yo voy con un pasamontañas, no se cree que es un atraco y se empieza a reír. Deja de cachondeos, da. Y claro, yo me encuentro con 12 empleados en el banco, encerrado, y que se están riendo, que no se creen que es un atraco. Pero claro, hay 2 seguridad que armados. Y yo voy buscándolos, y al final lo encuentro, voy a por ellos, les quito las armas,
a todos los empleados los meto en un lavabo, solo me quedo con el director, abrimos la caja y ahí ya ves, era el 79 y me llevé 11.800.000 pesetas, que era una cantidad muy buena para aquella época. ¿Qué cosa puede comprar con 11 millones? Me compré un Lancia Beta 2000. Me compré la Benelli 504 Sport. Aquí en Vallirana Francolí, muy cerquita de aquí. No me compré el primer piso, pero sí pagué un año entero de piso. Como si fuera mío. Digo, un año. Digo, ve y lo alquilas durante un año. Me compré una Cartier de 100 gramos, un Cristo de Dalí, un Omega de oro. Pero eso así, y me sobraba. No, es que era... piensa que en aquella época con 1 millón de pesetas comprabas un piso. Un piso que ahora te valdría 300.000 euros, entonces lo comprabas con 1 millón de pesetas. Y yo robé 11 en el 79, entonces claro, pues yo tenía mucho dinero y ya no dejé bajar el dinero. Ya cuando veía que me quedaba 1 millón y pico, 2 millones de pesetas, ¡pam!, ya estaba haciendo otro atraco. ¿Cuál es el más grande? El más grande creo que no es un banco, es una joyería, pero no es una joyería, es una venta al por mayor de brillantes. Ok. Diamantes. Diamantes, brillantes. Y bueno, también lo mismo, solo que esta vez no es que me lo santearan, sino que conocí a una actriz de cine y ella fue la que me llevó a la joyería porque se estaba haciendo un collar. Y entonces, claro, cuando vi el sitio, y digo, aquí tiene que haber muchísimo dinero. Y bueno, la cosa que ya te digo, éramos una organización, éramos 5 socios que íbamos a tope. Ese creo que ha sido el más grande de un solo golpe, porque luego del 89 al 91, en un año y medio robé muchos bancos y mucho dinero en todos los bancos, que claro, si los sumas todos, pues era casi 1.000 y pico millones. Pero de un solo golpe, el más grande, 400 millones. Joyero que está en la joyería, es que lograr que te abra la puerta. Tienes que ir en cara descubierta, bien vestido y que creer que eres un cliente. Picas, que te abre, le pegas y ya está, es tuyo. Joder, si éramos 2.000 tíos atracando, que no es que era yo solo. Lo que pasa es que estoy vivo yo, pero de mi época éramos 2.000 atracadores que hacíamos bancos. Si hubo un momento que nos encontrábamos en la puerta de los bancos, hostia, venga, vete tú a otro. Barcelona era muy... todos atracábamos bancos aquí. Fue el momento en que entró la heroína en España, entonces al entrar esa droga sin querer, gente robaba y tal, pero muchos robaban. Lo más fácil era robar bancos. Es que la gente, claro, ahora no, pero en aquel momento lo más fácil era robar un banco. Yo he pagado todo, puedo hablar de todo. Porque tú... Yo ya pagué todo, ya no debo nada. Galera, con la galera. Sí, cárcel, galera. ¿Cuántos años? 15 años. 15 años en todo. En todo, toda sí. la tua vida, solo 15 años. Es no mucho por... Bueno, pero es que piensa que no mi vida, fue en 25 años de delincuente. Tengo 62, yo hace 26 años que no soy delincuente, no tomo drogas, no... pero los primeros 30 años... Es cambiada por la galera la tu vida. Por eso, no. Luego No. la galera tú es No. Yo he cambiado porque he querido, no por la cárcel. Cambié porque me cansé de las drogas y de la cárcel, pero no por la cárcel en sí. Yo me lo he pasado bien en la cárcel. Piensa que estuve un año que a lo mejor hacía 4 y 5 atracos al día. Son 365 por 5. En robos pequeños. Y luego de bancos, puedo decir 100 o 150. Tengo 37 imputados. Y nunca finí mal. ¿Qué? Nunca finí Nunca mal. he hecho daño.
No. Ask him, how was he caught? En el 80 me cogieron saliendo de un atraco. Al salir del atraco, como iba con un arma, ese arma lo había utilizado en la joyería y entonces me metieron en la joyería y esa fue la primera cárcel que pagué. ¿Cómo fui a cárcel? Hombre, pues es una tocada de realidad para mí en aquel momento, porque yo creía que era Superman, que era intocable, ¿no? Un chaval con 18 años, 1,90 m, con una discoteca, 6 minicasinos, con un Porsche. No es que no creyera que pudiera ir a la cárcel, yo sabía que podía ir a la cárcel, pero cuando entré en la cárcel vi la realidad. En la cárcel he visto muchas cosas, pero en la calle también, ¿no? ¿Y ahora tú qué haces? De todo, YouTube, tengo 8 novelas escritas, hago de todo, he hecho películas, he hecho anuncios, es que ahora vivo de todo lo que de dinero vivo. Cuando salí me encontré con las redes sociales, los móviles, todo lo diferente. 10 primeros años salí en el 98, del 98 al 2008, estuve trabajando con Loquillo, con Calamaro, con Bumburi, con Messi. Trabajaba de seguridad, chofer y seguridad, asistente personal, conseguidor, por decirlo así. Y a la vez de escribir las novelas, me di cuenta que la forma para promocionarlas era YouTube. Yo me metía en YouTube, explicaba una anécdota y digo, si os gusta esta anécdota, está en tal libro. Conmigo. Yeah. Good. Thank you. We're now meeting a big man of gypsy music, one of the biggest artists in gypsy music in Barcelona. Hola. Hola. ¿Qué tal? Encantat. ¿Qué tal? Encantado. Mucho gusto. Estan fent un blog per tot el món i estaria maco que et faran 4 preguntes de la cultura gitana, que et vull explicar una mica també del barri d'abans i una cançoneta, el que li vulguis tocar i així de promoció. Perfecto. Sí, podemos sentarnos por allí. Sí, adelante, pasen. ¿Cuántos son? 4. Yo me llamo Peret Reyes, soy de los de la rumba catalana y yo llevo haciendo rumba pues desde los 14 años. Yo soy del barrio de San Antonio, de la calle de la Acera, que es un barrio que es donde nació la rumba, que de allí salió Peret, Chacho, Los Amaya. Bueno, fue la cuna de la rumba, ¿no? Y yo pues me apunté rápidamente a esta música porque la viví desde muy jovencito, porque mi abuelo ya tocaba rumba y cantaba, ¿no? Ya me gustó, ya me apunté a los de la rumba catalana. No, a los 14 entré con Los Amaya, aquellos que cantaban caramelos, 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 llevo caramelos. Después a los 16 ya estuve con Peret, y con Peret ya era un artista famoso. Y con él estuve unos 30 y pico de años, 35, 36 años con él. Estuve por toda España, Europa y América. Y también estuve en Eurovisión del 74, que se celebró en Brighton, en Inglaterra. Rumba catalana es porque la rumba nació aquí en Barcelona, aquí en la calle de la Acera. La creamos, la montamos los gitanos catalanes. Y siempre le hemos dicho rumba catalana, rumba catalana, rumba catalana, y así quedó. Que la rumba catalana ya es patrimonio catalán. Y ahora estamos en un proyecto para que sea candidata a la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. A ver si lo conseguimos. Era una nación, era la nación catalana. La parte de Levante, Valencia, también era catalán. La parte del sur de Francia también era catalán. Y era una nación. Lo unió toda España, unió toda España. Ahora formamos parte de España, ¿no? Cataluña está dentro de España. Pero nosotros, los catalanes, tenemos nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras tradiciones. El catalán quiere mucho a Cataluña. Bueno, a mí también me gustaría. ¿Qué quieren? La independencia.
Esto ya se sabe que no podrá ser. No es posible. Ya lo sabemos. Pero siempre lo estamos pidiendo, ¿no? ¿Veis la rumba catalana? Con la guitarra hacemos este juego de mano que le llaman el ventilador. Bienvenido, buenas noches, señoras y caballeros. Acérquense al escenario, que la fiesta va a empezar. Bienvenido, buenas noches, señoras y caballeros. Esa es la mejor noche, la rumba de Barcelona. La rumba de Barcelona, que la rumba de Barcelona. Ay, como yo no hago, no lo hacen los demás. Esa es mi manera, de la que te va gustado. ¡Aire! Vamos a morir. Te cortaron el cuello. Viendo las historias de la gente de la calle te pueden inspirar o tú puedes vivirlas. Y hemos llegado al agua, él ha fijado como ya algunos chavales quieren cruzar, entonces ha encendido la luz. Envidioso.